Entonces vamos a empezar el directo de hoy viendo qué nos cuenta Fonseca sobre el desastre de trenes que está pasando en España. Porque, oye, ayer o el martes se descarriló un tren en una recta. Y bueno, se murió un montón de gente. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Fonseca sobre esto. Vamos a ver si nos analiza en profundidad qué está pasando. Porque, oye, es una cosa impactante. Mira esta vaina. La peor tragedia de la historia de la alta velocidad en España se ha cobrado la vida de al menos 39 personas. 2 trenes de alta velocidad colisionaron tras un descarrilamiento cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Ocurrió otro accidente. Claro, que imagínate, que choquen, que un tren le pase por encima a otro allá y deben haber más de 40 muertos, pues. De tren. De Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Ocurrió otro accidente de tren en España. Fue en las cercanías de Barcelona. Los servicios de emergencia están reportando hasta el momento 15 personas afectadas. Esta semana acaba de ocurrir una de las mayores tragedias en España. Primera de las tragedias ocurre a esta hora en España, en donde están intentando rescatar a los sobrevivientes en esos cierros fundidos de los trenes que se estrellaron de frente. Trenes de altísima velocidad viajaban en uno y otro centenares de personas en una zona muy turística al sur de España, en Andalucía. Lo primero de todo, y como no podía ser de otra manera, mi pésame a todos aquellos que hayáis perdido a alguien en este accidente. Sé que muchos estaréis viendo este vídeo y desde aquí todo mi apoyo. Y también muchísimo ánimo a todos los que estéis hospitalizados. En segundo lugar, la razón por la que hago este vídeo no es porque quiera aprovechar para criticar al gobierno, como dicen muchos partidarios de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, ni tampoco porque sea un carroñero ni nada parecido. No, la razón por la que hago este vídeo es porque a medida que han pasado los días, absolutamente todas las informaciones que han ido saliendo, nos guste o no, apuntan a la misma dirección. Y es que veréis, por desgracia los accidentes ocurren. Pero no todos los accidentes, ni todas las catástrofes, entran dentro de la misma categoría. Hay tragedias que son simplemente fruto de la mala suerte. Por ejemplo, esto que ocurrió en Suiza hace unas semanas. El último balance de fallecidos en el trágico incendio en la estación suiza de Crans-Montana asciende ya a 47. ¡Mierda! ¡Uy, eso sí está horrible! Morirte en una estación del metro. Y quemado. ¡Uy, qué desespero! Cifras que desde luego podrían aumentar porque la mayoría de los heridos se encuentran en estado crítico. Sí, por desgracia estas cosas pasan. Y pueden pasar en cualquier país, incluso en uno tan seguro, tan avanzado y que en principio pensábamos que funciona tan bien como Suiza. El problema... Oye, bro, una temporada al día de Breaking Bad, tú lo que estás es loco. Es cuando este tipo de cosas empiezan a ser... que funciona tan bien como Suiza. El problema es cuando este tipo de cosas empiezan a ser tan recurrentes. Y es que no solamente hablamos de trenes, hay mucho más. Todos tenemos asumido que hay cosas que están ahí y que funcionan. Carreteras, vías de tren, la red eléctrica... Pero este tipo de cosas, si no se gestionan de forma adecuada, acaban fallando. Y cuando fallan, hacen que todos nos acordemos de lo que pasa. A las 12:33 del lunes 28 de abril, España sufrió un apagón sin precedentes. En apenas 5 segundos desaparecieron 15 gigavatios de producción eléctrica, el 60% de lo que se estaba consumiendo en ese momento. Esto ha ocurrido en España hace solo 8 meses, que tampoco es tanto tiempo. Y... Uy, 8 meses apenas de esto. Yo me acuerdo de este día, bueno, porque también... No, espérate. No, porque... Yo me acuerdo que poquito después se fue la luz también en todo Chile, pero imagínate, 8 meses de eso. Hace poco más de un año tuvimos esto otro. Usted dice que fuimos los primeros servicios de emergencia en llegar. Sí. ¿No viste socorro? La Policía de España aún no ha llegado. Aquí, en esta calle, no. Nadie. Todavía no han hecho acto de presencia. Llegamos primero. Sí, claro que sí. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. Nosotros disponemos No, de... que Pedro Sánchez no se haya ido a la mierda con esto es que no tiene ni putísimo sentido, ninguno. Debió haberse turbo recontraído por una eyectado de la Moncloa. material, por lo que debemos encontrar alguna autoridad para entregar el material. En este caso concreto que nos ocupa, no solamente puedo decir que el accidente se podría haber evitado, porque evidentemente todos los accidentes se podían haber evitado, pero a toro pasado todos somos manolete. Es que, simple y llanamente, en este caso concreto se conocían las causas previamente. Y todo apunta a que esta tragedia, donde ha descarrilado un ferrocarril, es culpa de un mal mantenimiento de las vías. La empresa que se encarga de mantenerlas, que es una empresa pública, se llama Adif, y ya había reportado fallos precisamente en este mismo tramo de ferrocarril. El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos 8...
¿Qué pasó, Prometeo? ¿Cómo está la cosa? Ahorita estamos viendo lo que pasó en la desgracia de los trenes en España y luego lo que salga. Me mandaron ahí una cuestión rara de chodo, yo qué sé. Incidencias en Adamuz en los últimos meses, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras. Es más, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios había trasladado alertas a esta empresa, a Adif, sobre el deterioro de determinados tramos de la red. Y de hecho, en agosto del año 2025 pidieron formalmente reducir la velocidad en varias líneas de 300 a 200 km por hora en algunos tramos. Los maquinistas ya alertaron de la degradación del estado del sistema ferroviario español el pasado verano y solicitaron que se redujera la velocidad de los trenes a no más de 250 km por hora. Y concretamente, el lugar donde ocurrió la tragedia era el tramo de Adamuz, en la región de Andalucía, en el sur de España, para los que veáis este vídeo desde fuera. En este tramo ya existía un límite de velocidad, pero incluso los maquinistas decidían reducirlo aún más precisamente por precaución. Muchos maquinistas llevan meses reduciendo la velocidad por iniciativa propia en varios tramos, debido al mal estado de las vías y la presencia de vibraciones peligrosas. Con razón, entonces eso lo explica porque si tú ves a algún youtuber español o algún streamer, ellos siempre te están diciendo, no, que el tren se retrasó, que el tren se retrasa, que esto y que lo otro, que el AVE va muy lento. Bueno, ya sabemos por qué. En el tramo de Adamuz, donde se produjo el trágico accidente, los maquinistas reducen aún más la velocidad ya limitada a 250 km por hora. Lo hacen porque saben que algo no va bien y porque notan vibraciones. En otras palabras, que estamos hablando de algo que tarde o temprano iba a pasar. Pero el debate no es este. Después de los fallecidos, lo peor que nos deja este accidente es la respuesta de los máximos responsables. Y aquí tampoco voy a entrar mucho en detalles de lo que ha sido esta tragedia, porque evidentemente no soy un experto en trenes. Pero lo importante de esta tragedia, de este accidente, es la tendencia que marca. Lo que estamos viendo en España es que los servicios más básicos están fallando y además cada vez con más frecuencia. Y ahora mismo, todos los focos se están poniendo sobre el gobierno y sobre todo sobre el ministro encargado de este menester, el señor Óscar Puente. Y no digo que no haya que hacerlo, porque evidentemente tiene su responsabilidad. Oye, ¿cómo no va a ser culpa del ministro que los trenes vayan como la mierda? Pero este accidente muestra una tendencia mucho más preocupante. Hacienda cerró el ejercicio 2024 con una recaudación total de 294.734 millones de euros, cifra que supone un 8,4% más que en el año anterior y hasta un 52% más desde la pandemia. El fisco... 52% más desde la pandemia, pero ¿qué robo es este, Pedro Sánchez? ¿Qué robo es este, Pedro Sánchez? Los pasajeros sobrevivientes del tren privado tuvieron autobuses para irse en poco tiempo y los del público se quedaron allí todos botados. Sí, esa es otra cosa, que eso también lo cuentan. Porque fueron dos trenes que chocaron. Uno se descarrila y el otro viene y lo remata. Bueno, el de la empresa pública, uno de los trenes de empresa pública, dejaron a la gente botada en el quinto coño de la madre. Y el otro, se lo llevaron ahí mismo. Ahí mismo se lo llevaron. Ah, bueno. No es magia, son tus impuestos. Marca así un récord histórico de ingresos. Aunque no lo parezca, en estos momentos la Hacienda Española está en récord de recaudación. Os he hablado de ello en varios vídeos que voy a ver si luego puedo poner en la descripción. Sin embargo, los servicios más básicos y esenciales, esos que se nos vende tanto desde el gobierno, están fallando. Y lo estamos viendo a lo largo de estos años con las distintas tragedias y los distintos accidentes que han ido sucediendo. Y para colmo, tenemos cosas como esta. Lo reflejan los mensajes encontrados en el teléfono de Koldo García, en particular el que Ábalos envió a su entonces asesor el 8 de octubre de 2019. A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas, bueno. Su mano derecha le tranquiliza. Lo arreglo. Es decir, que esto no es un caso aislado de falta de mantenimiento. Bueno, verdad que sí, eso también lo dicen, porque claro, Ábalos era el presidente, el ministro de Transporte antes de que lo metieran preso por usar dinero público para pagar prostitutas. Entonces no solo le pagaba a las prostitutas, sino que también las metía en puestos directivos en las empresas de los trenes. O de negligencia, que solamente sea culpa del partido del gobierno, el Partido Socialista. Es que estamos hablando de una degradación sistemática de los servicios públicos. Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Qué está pasando en España? 2. ¿Por qué el socialismo está pasando Pedro Sánchez? Eso está pasando en España. Los servicios públicos cada vez van a peor. ¿Por qué Pedro Sánchez? 3. ¿A dónde está yendo todo ese dinero que está recaudando Hacienda? A los bolsillos de Pedro Sánchez y a las putitas de Ábalos. Creo que eso ya está muy claro, ¿no? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Imaginen tener que hacer absolutamente nada. Public en el enlace de la descripción. Oye, qué bueno es tener el premium, ¿eh? Ya no es solo que te quita la publicidad, sino que también te permite saltarte los AD. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca.
Bienvenidos a mi canal. OnlyFans. Siempre que voy a una entrevista no puede faltar la pregunta de siempre. Fonseca, ¿por qué te fuiste de España? Más de uno se pensará que, como buen youtuber que soy, me fui de mi país simplemente para pagar menos impuestos. Pero... También. Siento decepcionaros. Yo me fui de España en el año 2013. Mucho antes de siquiera saber que terminaría siendo youtuber. En aquellos años solamente era un freelance que cobraba unos ingresos de 1000 eurista. Es decir, alrededor de 1000 euros al mes. Punto. Sí, es verdad que aquí en República Checa se pagan menos impuestos que en España, pero claramente no me fui por razones fiscales. Me marché porque ya en el año 2013 se podía ver que el país estaba empezando una espiral autodestructiva. Ese año, España llegó a superar el 25% de desempleo. La economía estaba... 25% de desempleo. 1 de cada 4 personas que busca trabajo no tiene. Porque claro, esa es una distinción importante que hay que hacer, por ejemplo, con el caso de Argentina, porque en Argentina el desempleo es el 4 o 5%, una cosa así. Pero lo que se mide no es la gente que no trabaja, lo que se mide es la gente que buscando trabajo no lo consigue. Hundida, y el gobierno de aquel entonces, liderado por el conservador Mariano Rajoy, se limitaba a poner parches. De hecho, yo había trabajado para Mariano Rajoy en la campaña electoral, y evidentemente había votado por él. Pero me llevé una decepción monumental. Y en ese momento me di cuenta de que el problema de España no está en la izquierda ni en la derecha. Es algo mucho más profundo. Se trata de una cultura política que impregna todo el espectro político y que se resiste a cambiar, y que lleva inexorablemente a la caída. Una caída lenta y prolongada, o sea, no un evento grande, sino algo que pasa sin que nos demos cuenta. En aquel momento tenía 26 años, no tenía mujer, ni hijos, ni un trabajo que me atara al país, así que pensé que lo mejor que podía hacer era probar suerte en otro lugar. Claro, 4 o 5% es lo normal. Creo que el pleno empleo en Estados Unidos es como 3%. Porque ya en ese punto, hay más trabajo que gente buscando trabajo. Eso es lo que pasa en Estados Unidos ahorita. Por eso es que necesitan migrantes. Porque hay más gente, hay más puestos de trabajo que gente para ocuparlos. Desde entonces he estado viendo esta decadencia desde fuera. Decadencia que ya no se limita solo a los datos macroeconómicos, como el paro, la inflación, sino que termina notándose en todos los aspectos del estado del bienestar. Básicamente, todos damos por sentado que el Estado funciona. Sí, vale, podemos criticar tal político o tal caso de corrupción, pero en esencia todos vivimos bajo la premisa de que el Estado es como una compañía de seguros que nos protege cuando ocurren cosas malas. Sin embargo, cada vez que sucede una tragedia en España, estamos descubriendo que nadie estaba preparado. Lo primero ya lo vimos durante la pandemia del COVID-19. Claro, es que, oye, ¿verdad que sí? Que han pasado unas tercermundistadas en España que no es ni medio normal. La pandemia, que se murió un viaje gente. Lo de la Dana, lo del apagón, ahora esto. Uf. Simón ha recordado que España sigue todavía en fase de contención a nivel general, por lo que por el momento no se recomienda suspender eventos sociales, incluso aunque supongan grandes aglomeraciones. En relación al 8M, ha insistido en que no existe ninguna recomendación específica sobre su cancelación. Oye, verdad que sí, esto fue una estupidez, pero no tienes una idea. Porque claro, como no podían, bueno, no es que no podían, no querían dejar de celebrar su 8M porque porque Podemos estaba metido en el gobierno en ese entonces, y eran muy feministas, y muchos feministas evitaron hacer la cuarentena a principios de año, como el resto del mundo, para poder hacer su eventito progre. Celebrar su Día de la Mujer. Menos mal que en su sabiduría hasta Toriyama se decidió morir ese día para que dejemos de mamagüevadas con esto. Es verdad que la pandemia del COVID-19 fue una tragedia a nivel global. Todos la sufrimos, de todos los países. Pero en España fue un trauma mucho más grande. Llegamos a liderar la estadística más terrible de todas, la de los muertos. Claro que sí, de la nada miles de contagios después del 8M. Pero es que años después, en Valencia sufrieron una inundación por la Dana. Otra catástrofe natural que evidentemente podría ocurrir en cualquier otro país. No, lo de la Dana es inadmisible. Pero que sin embargo, cuando ocurre en España, volvemos a descubrir, oh sorpresa, que las autoridades no estaban preparadas. Concretamente, estaban demasiado ocupadas discutiendo esto. El Congreso mantiene la votación de la reforma de RTV a pesar de la tragedia en Valencia y convalida el decreto. Y todo esto explica que los cuerpos de seguridad tardarán tanto en actuar. Un fallo. ¿Pero qué pasa con este internet mesopotámico de ustedes, verga? No, lo de la Dana fue una catástrofe que tú dices, buf. Y la mortandad hubiera sido peor si Franco no hubiera construido un canal, hubiera encauzado un río que estaba por Valencia. Si no hubiera sido por eso, la mortandad hubiera sido por 10 o por 20. Y no es solo, y eso no es lo peor, Eso no es lo peor.
porque a algún iluminado del Partido Socialista se le ocurrió la brillante idea de demoler ese cauce, esa cuestión ya construida y armada para evitar los desbordes, para construir un parque allí. Imagínate si hubieran construido ese parque. Imagínate lo que hubiera pasado si esa vaina hubiera estado llena de gente cuando empezó la Dana. Uf. Como siempre, Franco salvando a España, incluso desde la tumba, exactamente. Que costó varias vidas. De nuevo, esto no es culpa de un partido político concreto, porque en este caso la comunidad... Sí, esto fue culpa de los dos, del PP y del PSOE. ¿Qué pasó, Alaeris? ¿Cómo estamos? Nada, que España se está convirtiendo en Francia y luego se va a convertir en Venezuela de Europa. Está gobernada por la derecha, por el Partido Popular. Y no, es que en Argentina no puede ni llover, no puede caer ni una gotita de agua porque se inunda el centro. Buenos Aires, esa mierda parece Venecia cuando llueve. Ni Venezuela se pone así. Y esto ya es decir mucho. Que no lo es ya. Bueno, está cada día acercándose más. Sí, tuvo una gestión infame al no tomarse en serio las alertas emitidas. Pero es que el presidente del gobierno, que es de izquierdas, del Partido Socialista, también pronunció el infame... Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Nuevamente, cálculo político. Se preocupaban más por cuidar su imagen, o sobre todo degradarla del otro partido, antes que ayudar en medio de una tragedia. Y tal fue... y lo peor no es eso, sino que al tiempo que degradaban al otro... al mismo tiempo se cuidaban el culo el uno al otro, porque hicieron un trato. Mira, yo no quiero que me quites a Amazon, al presidente de Valencia, pero vamos a echarle mierda a él. Él se come el mojón de la Dana y yo te doy 3 carguitos, 4 puestitos. Buenas, Memito, ¿qué tal la tarde? Buf, calurosa y bueno, con ciertas decepciones. Vemos ahorita... terminamos el video y ahí hablamos de lo que me pasó esta mañana, que tiene que ver con el contenido del canal de forma tangencial. Lo único bueno de Europa son los países nórdicos, sí, y últimamente el este de Europa. Anticomunistas, están creciendo económicamente y son los únicos que están armándose como se debe. Sí, después los CAS dicen que la obra pública es buena cuando Buenos Aires se inunda cada 2x3 exactamente. Nivel que hubo lugares donde llegó antes la ayuda de otros países que la de España. Claro. Usted dice que fuimos los primeros servicios de emergencia en llegar... Imagínate tú esta mierda. Para que los bomberos franceses, llegaran primero que los españoles. Peor que Francia. Ahí lo hablamos después, dentro de un ratico al aire, que no sé si es gracioso, si es bueno o si es malo. O si es una señal de Dios. Porque si no, porque podría implicar una traición a mis principios. Sí. ¿No viste socorro? La policía de España aún no ha llegado. Aquí, en esta calle, no. Nadie. Todavía no han hecho acto de presencia. Llegamos primero. Sí, claro que sí. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. Nosotros disponemos de material, por lo que debemos encontrar alguna autoridad para entregar el material. Y no olvidemos tampoco que se estaba pidiendo que enviaran al ejército para que ayudaran en tareas, pero que el gobierno se negaba a desplegarlo porque... patatas. ¿Por qué no se ha llamado antes al ejército? La gran pregunta que se hacen los afectados por la Dana en Valencia. Es decir, que en momentos de crisis reales descubrimos que el Estado no funciona. Y esos son los momentos donde realmente necesitamos al Estado. Por eso pagamos impuestos. Y no solamente estoy hablando de la respuesta de los servicios públicos cuando ocurre una catástrofe. También estoy hablando del funcionamiento básico de los servicios más esenciales de un Estado. O de un estado del bienestar. Y aquí, siento si me repito con lo que ya dije en otro vídeo que saqué hace unos meses... ¿Pero qué quieres que le haga? Es que el tiempo me está dando la razón. Las listas de espera se cronifican. ¡Mierda! A finales de 2024, 846.583 pacientes estaban en lista de espera para operarse, con un tiempo medio de 126 días, 2 menos que el año anterior. Siempre se nos dice... ¿Para ver, con 2 menos qué? Ah, bueno, 2 días menos, ¿eh? Bueno, bajó 2 días, gente, coño. Persia, pero Fonseca, ve el lado bueno de la cosa. En México, cuando ocurre una catástrofe, el ejército y la marina salen disparados a ayudar. Claro, porque es que son los que tienen los recursos. No entiendo por qué no quisieron mandar al ejército en España. Es una cosa que no tiene sentido, pues. En lista de espera para operarse, con un tiempo medio de 126 días, 2 menos que el año anterior. Siempre se nos dice que los impuestos tienen que ir a sanidad, educación, carreteras y hospitales. Bueno, para nada de eso sirve, ¿eh? Literalmente para nada de eso sirve, ¿eh? Bueno, aquí están tus carreteras. Mira tus carreteras, 40 muertos atropellados por un tren. ¿Qué pasó, Valen? ¿Cómo andamos? Pero es que todos y cada uno de estos servicios están funcionando cada vez peor. Debacle en Pisa. Los alumnos españoles... No es magia, son tus impuestos. Debacle en Pisa, esto también es importante, ¿eh?
españoles de 15 años pierden más de medio curso en matemáticas, lengua y ciencias en 10 años. No, pero es que, ¿sabes lo más arrecho de esto? Es que lloran, dicen, paga tus impuestos, los impuestos de los ricos son para la sanidad y la educación. Y el dueño de Zara, el Amancio Ortega que le dan palo y le dan palo al pobre viejito, porque tiene mucha plata, fue el único que tuvo los cojones de donar al sistema de salud español un tomógrafo de última generación que no existía en España. La única razón por la que existen esos tratamientos y esos exámenes es gracias a Amancio Ortega, que los puso de su bolsillo, no los puso por los impuestos. Entonces ahí tú dices, ¿sirve para algo los impuestos? Yo por eso apoyo la idea de la filantropía estadounidense. Que eso ha demostrado, o no sé si demostrará, habría que ver los cálculos y los números y ese tipo de cosas, pero por lo menos me parece más positivo que esto de desangrar a los millonarios de impuestos, que se reduce básicamente a que puedes deducir impuestos siempre y cuando esa cantidad, o un poquito menos creo, o incluso más, tú lo usas para obras benéficas. ¿Y qué es lo que vemos allí? Pabellones de Harvard, alas de hospitales de última generación que llevan el nombre, no sé, Hospital Stephen Hawking, cosas así por el estilo, ¿me entiendes? Y ahí tiene un poquito más de sentido la cosa. ¿Qué pasó, Gerald? ¿Qué pasó, muerte? Hola, Memo, ¿cómo anda? Me siento capitalista hoy. Sigue vigente el pack de 3 videos por 5 lucas. Me tientas. Lo negociamos después. Y hablando concretamente de los ferrocarriles, el año pasado en España ya tuvimos un debate muy acalorado sobre su funcionamiento. En este caso, por suerte, no era porque descarrilaban, sino simplemente porque no podían cumplir con sus horarios. Renfe endurece las condiciones para devolver el dinero por retraso. La empresa pública Renfe elimina las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE y las limita a demoras superiores a 60 minutos. No es magia, son tus impuestos. Y alguno me dirá, ¿acaso, Fonseca, estás diciendo que España es Somalia? Pues no, por suerte España no es Somalia. Pero sí que es verdad que vamos camino de ser una Irán en miniatura. Y a ver, que se me entienda, no estoy diciendo que seamos una dictadura, ni una teocracia, ni nada por el estilo. Estoy diciendo que, al igual que pasa en Irán, los servicios más básicos están fallando sistemáticamente. En Irán también están sufriendo descarrilamientos de trenes cada 2x3. Hemos sido testigos ahora de una crisis de agua por falta de mantenimiento de infraestructuras. No, pero... no, esto es en Irán, perdón. Porque va a pasar eso en España, una crisis hídrica uno de estos días. Un par de años de sequía y esto es un desastre lo que va a pasar en España. Porque Pedro Sánchez tuvo la interesantísima idea de empezar a demoler presas y sistemas de acueductos y vainas así porque, bueno, ecología, porque clima cambiático. Es más, si recordáis, el año pasado, el expresidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió de la siguiente forma. Se ha confirmado la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el accidente de helicóptero que sufrió ayer por la tarde. Por ahora no hay más datos y tampoco se conocen las causas del accidente. Al final todo fue porque el helicóptero en el que viajaba era muy viejo y no le habían mantenido. Durante años os he estado contando la Yo creo que le habían tirado un misil. Yo me comí el bite de que le cayó un misil judío, israelí. Del régimen de Irán. En este caso, hay una explicación muy clara de por qué ocurre. Casi todos sus ingresos de impuestos y los esfuerzos políticos van al gasto militar y al desarrollo del programa nuclear. El ayatollah Jamenei ha sacrificado absolutamente todo por su cruzada imperial, y poco a poco esto se traduce en el deterioro del Estado. Evidentemente España, por suerte, está a años luz de Irán. Pero aunque sea una escala muy reducida, el patrón es muy parecido. El dinero de los impuestos se desvía a otras cosas y no llega a donde tiene. Oye, pero no es antisemitismo, o sea, más bien es al contrario, es echarle flores a Israel. O sea, le tiraron un misil al tipo y lo mataron y nadie supo nada, nadie descubrió nada. Oye, me va a decir que eso no es un punto a favor. Tiene que llegar. Al principio nadie se da cuenta, pero con el paso de los años, este deterioro se traduce en catástrofes como la que acabamos de sufrir. La pregunta ahora es, ¿a dónde va ese dinero? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Pero oye, ¿cómo no lo vamos a saber? O sea, pagarle la fiestica a los inmigrantes. El agujero de las pensiones. Bueno, y también a eso. Así es, el agujero negro que se está llevando casi todos los recursos públicos son las pensiones. Y no, esto no es odio hacia nuestros mayores ni nada por el estilo. Simplemente es una realidad constatable. Fijaos. No, y tampoco hay que decir, y si fuera así, ¿cuál es el problema? Pues si es un hecho fáctico, es la realidad. Las pensiones van a destruir todo. Los viejitos conchetumares van a destruir España. En este gráfico, en los últimos 20 años, casi todo el incremento del peso del gasto público se ha ido a las pensiones. Y para el caso que nos ocupa, fijaos que la partida que más... No, si supieras lo mucho que quieren en España los migrantes. No, hombre. Y si te llamas Mohamed Mutumbo, ahí te adoran,
matas a 3 personas, violas a 5 mujeres y vendes 40 kilos de droga y te protegen y te cuidan. Al contrario. En España es al contrario. Más peso ha perdido, curiosamente, es la de los transportes. Mira esta versión. 10% de pensiones, gasto social 0 por 4 y mira, transporte 3, educación 1. Mira, todo lo que le quitan de aquí se lo dan a las pensiones, todo. ¿Por qué? Pues porque se trata de gastos invisibles. Si construyen un nuevo hospital o un nuevo colegio, salen los periódicos y los votantes nos damos cuenta. Pero nadie va a escribir un titular diciendo «Hay un nuevo tramo de ferrocarril que no funciona bien». Por eso es en estas partidas donde se producen lo que podríamos llamar los recortes invisibles. Y esto... No, es correcto lo que está diciendo Jackson. El sistema de pensiones públicas es un Ponzi legal y a gran escala es exactamente eso. Claro, esto en las pensiones las inventó Bismarck. Claro, porque tú le empiezas a cobrar a los 65 años en Alemania en esa época o a los 60. Pero qué casualidad, la gente se moría a los 60 años. Entonces, claro, ese era el chollo de esa época, pero ahora 20 años manteniendo ese poco de viejo y con pensiones crecientes. Es particularmente sangrante si tenemos en cuenta que España está ahora mismo en récords de recaudación fiscal. Es decir, que el Estado español nunca había tenido más dinero que ahora. Entonces, ¿a dónde va? Pues precisamente a tapar el agujero de las pensiones. Ese agujero que desde el gobierno nos están diciendo que no existe. La realidad es que nuestro sistema de pensiones es más fuerte que nunca. Claro. Gracias a las reformas de este gobierno, las pensiones son hoy sí. más justas y sostenibles. Efectivamente, circulen que aquí no hay nada que mirar. Las pensiones funcionan. No hagáis caso a esos youtubers turboneoliberales que lo que quieren es matar viejos y no pagar impuestos. Es que claro, es que es una ridiculez, es una tontería. Porque imagínate, la pensión mínima es como de 1.100. Y el sueldo que ahorita tiene la mayoría de las personas es de 1.000, 1.500. O sea, cada persona tendría que ganar el doble o el triple para mantener un viejito. O sea, no, por eso es que la mitad del sueldo se te va en impuestos. Sí, básicamente eso. Bueno, sí, ya sé ya me acordé lo que iba a decir. Y eso a costa de destruir la juventud española. Porque eso yo creo que lo vimos en otro directo o algo así. Que los jóvenes se están yendo de España. Se van a trabajar a Alemania, se van a trabajar a Australia. Se van de España, se van. Porque no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay nada. Lo mismo pasa con los autónomos, que son básicamente los pequeños comerciantes. También los destruyen a impuestos. Incluso, mira la poca visión que tiene esta gente. Incluso hacen que se vayan los youtubers. Que gente que no necesita gran cosa, solo que no los fastidien y no les roben tanto, para estar en Españita, solo necesitan eso. ¿Tú crees que el rubio necesita mucho para estar feliz y contento? Solo necesita que no le metan tanto la mano en el bolsillo. Y aún así, hacen todo para que se vayan. Y la plata que estuviera recaudando el rubio, The Gref, creo que está en Andorra, sí, de Willy Rex, de Vegeta. Todo eso se fueron y sería mucha plata que estaría entrando en el Estado, pero la codicia rompe el saco. Sí, es verdad que el gobierno está pagando las pensiones sin problemas. Pero todo esto tiene una trampa. Las pensiones se están pagando gracias a destinar los recursos de otras partidas. El Estado inyecta 40.000 millones extra de los impuestos para poder pagar las pensiones. El aporte al sistema ya supone el 25% de los ingresos. Estamos hablando de que en estos momentos la mayoría de los recursos del Estado español se destinan a pensiones. Es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Bueno, nadie con responsabilidad política, porque efectivamente los malvados youtubers turboneoliberales llevamos años avisando de que esto es un problema. Y las consecuencias ya se están haciendo notar. El Estado tiene recursos limitados. Y si tiene que destinar cada vez más dinero a una partida, a negarse a hacer las reformas necesarias, el resto de los servicios públicos van a empezar a sufrir las consecuencias. Ahora bien, por desgracia, este no es el único problema que tiene España en estos momentos. Y no lo van a resolver. Esto va a ser como en Francia. No lo van a resolver. En Francia están condenados a la decadencia absoluta y total, hasta que colapse o arrastre consigo a la Unión Europea. Lo reflejan los mensajes encontrados en el teléfono de Koldo García, en particular el que Ábalos envió a su entonces asesor el 8 de octubre de 2019. A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas, su mano derecha le tranquiliza. Lo arreglo. Volvemos a sacar mi tema favorito, los escándalos de corrupción y prostitutas del gobierno de España. Pero
Más allá del folclore, el problema va mucho más allá del dinero que se ha podido robar o las prostitutas pagadas con el erario público. No me malinterpretéis, todo esto es un problema, pero ojalá fuera lo peor de todo. Lo realmente catastrófico es que estos escándalos de corrupción nos están demostrando que ahora mismo hay personas en puestos de responsabilidad cuyo único mérito era ser amigo o amiga de un ministro. Y ahora pensadlo así. La vida sexual del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o de cualquier otro, es irrelevante. Personalmente, a mí me da igual si le gusta contratar a prostitutas o no. Evidentemente, el hecho de que las pague con dinero público es otra cosa. Porque ahí sí que estamos hablando. Ahí está el problema, o sea, tenemos un pequeño inconveniente aquí, ciertamente. De corrupción pura y dura. Pero vamos a decirlo claro. Si se limitara a haberlas pagado con dinero público, pues sí, estaríamos hablando de una pérdida de unos miles de euros. Que a ver, mal está, pero tampoco es algo que notemos en nuestro día a día. Sin embargo, cuando coloca en el puesto a una... Pues no, que en Europa la corrupción es un mito. ¡Claro que sí! ¿Verdad que sí, Alair? Se me había olvidado. ¿Verdad que sí? Amiga o una amiga, el daño es incalculable, porque no olvidéis nunca que los puestos directivos son estratégicos, y la diferencia entre tener una persona competente al frente de algo o tener a un incompetente es crucial. De hecho, todo esto explica cosas como esta. A las 12:33 del lunes 28 de abril, España sufrió un apagón sin precedentes. En apenas 5 segundos desaparecieron 15 gigavatios de producción eléctrica, el 60% de lo que se estaba consumiendo en ese momento. Este fue un caso que levantó muchísimo revuelo, sobre todo porque el gobierno se negaba a aceptar que hubo una mala asignación en el mix energético, y que ya hubo alertas de que algo así como un apagón podía ocurrir. Pero hay algo de lo que apenas se habló en su momento y que es igual de preocupante. La presidenta de Red Eléctrica Española, o sea, la empresa que gestiona la red eléctrica, es esta señora de aquí. Esta mujer es Beatriz Corredor. Alguno pensará que se tratará de alguna ingeniera o que tenga mínima... ¿Cuánto que es filósofa o alguna de esas estupideces? ¿Cuánto? ...formación en este tipo de temas. Pues no, se trata de una registradora de propiedad. Y aquí tenéis su currículum. Como veis... Pura experiencia política. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias. Coño, ¿de dónde será? No tiene ninguna experiencia relacionada con el puesto. Toda su carrera profesional se basa en la política, pero nunca ha ocupado un puesto de gran responsabilidad. ¿Y cómo ha sido seleccionada? Pues muy simple, a dedo. Y así os puedo hacer una larga lista de personas que ocupan cargos de alta responsabilidad con nula formación en este campo. Y no solamente del Partido Socialista, todos los partidos en España han hecho cosas parecidas. Dicho de otra forma, el problema no es que los ministros... Creo que el tontito este que tenía la voz rota, que gestionaba la pandemia tampoco era doctor, era eso, filósofo o alguna otra vaina. O los líderes políticos contraten a prostitutas en sus ratos libres. El auténtico problema es que hemos prostituido el liderazgo. Y es que dirigir una empresa, pública o privada, es algo que conlleva mucha responsabilidad. Por eso, los directivos de las empresas cobran lo que cobran. No es porque los accionistas les quieran regalar el dinero, no. Es porque las grandes compañías compiten por los mejores CEOs. Porque la diferencia entre tener un buen gestor o un mal gestor es la diferencia entre el éxito o la ruina. Exactamente, pero al político no le importa el éxito o la ruina. A él lo que le importa es tener los votos para ganar la elección y tener el poder. Eso es lo que le importa. Ellos, o sea, ¿tú por qué crees que Pemex le regala petróleo a Cuba? ¿Tú crees que lo hace por una cuestión económica, una ecuación de beneficios? No. Lo hace porque es una cuestión política, es una cuestión geopolítica incluso. No importa que Pemex esté a punto de caer en la quiebra, esté técnicamente quebrada. Lo importante es eso. Es como aquí en Chile, o sea, Codelco, la empresa de cobre chileno pública, está en números rojos, tiene una deuda impagable. Pero a los directivos les importa un pingo porque siempre van a tener platita pública para mantener la empresa en pie. ¿O porque tú crees que las empresas que intentó expropiar Milei todas eran un desastre total y absoluto? Y apenas se las quita de encima y empieza a ganar plata. Es por eso, porque alguien que gestiona una empresa pública, lo último que piensa es en la eficiencia y en que la empresa gane dinero. Es lo último en que piensa. Sin embargo, la cultura política en España es... pues que el directivo es simplemente un señor que cobra mucho dinero y da muchas órdenes. Exacto. El jefe es el señor o la señora que tiene el privilegio de ser el primero en marcharse de la oficina. Pues claro, obviamente. Y el que tiene los viáticos y el chofer y los escoltas. Y el jet privado. No se te olvide eso. No se te olvide eso. Cuando en realidad debería ser al revés. Es el jefe el que tiene la responsabilidad de quedarse el último en la oficina porque tiene que asegurarse de que todo va bien.
Y ahora, para más Inri, tenemos que sumarle la cultura política nihilista en la que nos estamos adentrando. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas. Esto ha sido la respuesta de nuestro actual ministro de Transportes. Es decir, la respuesta del responsable de que los trenes en España funcionen bien. En otras palabras, el responsable de la tragedia que acabamos de sufrir. Como veis, se limita a echar balones fuera. El caso de este ministro, que se llama Óscar Puente, como curiosidad os diré que fue el alcalde de la ciudad de donde soy, Valladolid, es otro caso que ilustra a la perfección la situación política actual en España. Estamos hablando de una persona al cargo de un sector que cada vez va a peor. Adif que empieza a moverse y a tomar medidas, porque Adif acaba de confirmar que ha decidido reducir temporalmente la velocidad máxima en cerca de 150 kilómetros de la línea de alta velocidad, es decir, del AVE Madrid-Barcelona. Esta verga. Y agradezcan que esto fue en una recta. Esto hubiera pasado en una curva. Y el tren, bueno, se vuelve mierda. Se triplican los muertos, yo qué sé. El punto es que ser un político sin más es una tontería, ciertamente. Sé que estudian ciencias políticas los que están más preparados, pero es necesario que sean profesionales serios. Pero es que eso da igual. O sea, el presidente Boric, no estudió, no terminó la carrera. No ha trabajado de nada que no sea de ser político. Ser político es una profesión en sí misma. Lo problemático es que en los cargos técnicos también metan políticos. A 160 kilómetros frente a los 300 kilómetros por hora que habitualmente iba. Es un secreto a voces. En los últimos años, el mal funcionamiento de los trenes de España se ha convertido en el meme nacional. No es que sea algo que os diga yo desde aquí. Es que incluso se han hecho sketches de humor en programas de máxima audiencia sobre este tema. Por ejemplo, este que vais a ver es del especial Nochevieja de este año. ¿Sabes si este tren va a tener algún tipo de retraso? Que yo sepa, no. Es decir, que los accidentes que estamos viendo esta semana, porque no ha sido uno, han sido varios, no son un cisne negro que nadie ve venir. Son solo el extremo de una tendencia que estamos acarreando durante más de un año. Y el responsable último de esto es el ministro Óscar Puente. Sí. Pero a la vez, este hombre, este político, se ha destacado precisamente por ser el más agresivo de todos los ministros. Por ejemplo, mirad cómo contestaba por Twitter a un político de la oposición. ¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa. Probablemente no conozcáis el lore de este tuit, pero os lo explico. Cuando se produjeron los incendios en España, el verano pasado, de 2025, al ministro de Transportes no se le ocurrió mejor idea que hacer esta broma contra el presidente de la comunidad autónoma afectada, Castilla y León. Y diréis, ¿por qué? Pues evidentemente porque esta comunidad está gobernada por el Partido Popular, o sea, por la derecha. Así que en este caso cualquier broma que sirva para acusar al otro partido es bienvenida. Y esta es una de tantas, porque Óscar Puente tiene a medio Twitter bloqueado. De hecho, yo también estoy bloqueado por Óscar Puente. Eso que nunca he interactuado con él, pero da igual. Evidentemente, no vengo aquí a llorar porque un político me bloquee en Twitter, que me da igual. El problema no es ese. El problema es que esto es un síntoma de la cultura política en la que está derivando España. Tenemos ahora mismo un problema existencial con las pensiones. Y en lugar de resolverlo, lo tapamos de mala manera engañando a los ciudadanos. Y a la vez, tratamos el liderazgo como si fuera un privilegio y no una responsabilidad. Y finalmente, cuando... Casta política, este es el problema de la socialdemocracia y de la institucionalidad de ahora, que el Estado se ha hecho tan grande que allí cabe ya gente que vive de la renta, vive de los privilegios que da el poder político. Y eso es lo que combate Milei. Por eso es que ese discurso está teniendo tanta fuerza ahora, porque ahora estamos llegando a los niveles más absurdos de cinismo y de impunidad ante esto. Todo falla, nos escudamos en la política identitaria, el nosotros contra ellos. Lo importante ya no es solucionar el problema, sino crear una narrativa que justifique que los otros son peores, y que los nuestros tienen que cerrar filas como sea para evitar que lleguen los otros. Y así volveremos a tener más accidentes como este, y sí, ya sé que lo que acabo de decir suena fatal. Pero es que, ¿qué va a pasar? Que os diga, la tendencia es la que ¿Va a pasar? Y por desgracia, el problema no es tan simple como cambiar el gobierno cuando haya elecciones. Necesitamos cambiar la mentalidad, el marco cognitivo. Como os decía al principio, todo lo que estamos viendo ahora... Tienes que hacerle caso a tu hermano de Calva. ¡Viva Vox! ¡Viva! Empezó en la crisis del año 2008. Una crisis que en realidad no fue una crisis, fue el comienzo de una degradación. Y mientras no nos demos cuenta de esto, lo que venga va a ser peor.
Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Dimitirá el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de esta tragedia? Debería. ¿Es posible revertir la decadencia en la que está sumida España? No. ¿De verdad alguien va a tomarse en serio el problema de las pensiones? No. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no... No, ¿tú crees que un español promedio se va a hacer cargo de ese problema? Olvídate, muchacho. Sueña.